Pues hoy tenemos a alguien que creo que no tiene, o sea, no tendría que dar esta introducción, pero la voy a dar porque te lo mereces. Para mí, eres como la periodista / reportera más importante de la Fórmula 1 en México. Muchas gracias. Ella es Giselle Sarur Maxice. Exacto. Gracias. Me encantó cómo me dijiste cómo hay que pronunciar tu apellido. Me encantó. Y ya, me encanta. Ahora sí como el eslogan no se te va a de la olvidar. marca. Exacto. A ver, te vemos a cuadro en redes sociales, pero hoy quiero hablar de ti y de cómo llegaste a este punto de justo lo que te acabo de decir, de ser la reportera / periodista más importante de Fórmula 1. ¿Quién eras de niña? ¿Cómo empezó todo? Bueno, primero muchas gracias por esa introducción. Me pongo nerviosa cuando me dicen eso. A veces creo que nos cuesta trabajo darnos cuenta de lo que hemos logrado, de lo que hemos hecho. Entonces, que me lo digas, me siento muy honrada. Muchas gracias. Creo que mi infancia, bueno, bastante normal. De jugar con muñecas, de ir a clases de gimnasia, ballet, y de andar en la bici, ¿no? O sea, como creo que en ese sentido, muy normal. Nunca fui ni siquiera apasionada a los deportes hasta ya mi adolescencia, vamos a decirlo así, ¿no? Y creo que no era un tema que estaba como en mi vida. O sea, te digo, sí lo practicaba siempre, o sea, de chica, te digo, en clases, ¿no? De todo un poco. Después ya, por decisión personal, muy de gimnasio. Pero ya como entrando en los deportes ya se dio más adelante por diversas circunstancias. Pero en la infancia, creo que eso, una infancia, diría que sí, una infancia feliz. Y no tenía los deportes en el radar, la verdad, para ser honesta. Wow. Eso me interesa. Justo esa parte es donde me gustaría entrar en materia. ¿Dónde empezó el gusto a los deportes? ¿Y cuál fue el primer deporte que dijiste? Sí, todo empieza porque mi hermano sí era un loco apasionado del fútbol. O sea, era una pasión por la América impresionante. Era todo el día hablar. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué felicidad por el tricampeonato, por las 16. Y eso a mí me llamaba mucho la atención. Él jugaba fútbol en el Club América y muchas veces yo lo acompañaba. Y entonces empecé a entender como esta pasión, ¿no? De lo que significaba, pues, tener un equipo, tener una pasión, ¿no? Algo que te llenara de alegría o a veces pues, te hiciera llorar, ¿no? Entonces, creo que ahí fue como que donde entendí primero eso. O sea, yo lo veía a él tan apasionado que decía, a ver, quiero probar eso, ¿no? Quiero saber de qué se trata. Y así empezó, o sea, empecé a ver fútbol, empecé a ver los partidos del América y de repente los partidos, pues ya no solamente del América, sino o sea, toda la jornada, y de repente ya no era solamente el fútbol, ya veía yo tenis, ya veía básquet, ya, ¿no? O automovilismo, o sea, como que me iba metiendo de todo un poco. Y lo que siempre tuve muy claro, digo, por ahí de repente quise ser pediatra y psicóloga y demás, pero siempre como que la comunicación era como, no, comunicóloga, siempre supe que quería estudiar algo relacionado a, y siempre era yo la que en la escuela, ¿quién quiere conducir el evento de no sé qué? ¿Quién va a ser la maestra de ceremonia? ¿Quién va? O sea, siempre estaba yo como que levantando la mano para hacer todo lo que fuera estar frente al micrófono, ¿no? Me encantaba. Entonces eso creo que ya lo traía. No tenía muy claro hacia dónde, ¿no? En algún momento dije, ay, bueno, pues a lo mejor periodismo o a lo mejor actuación. O sea, quería estar enfrente de un micrófono o enfrente de una cámara, pero no lo tenía muy claro. Y entonces fue después cuando empecé con esto, que te digo, a lo mejor fue en prepa, cuando empecé ya con ese amor al deporte, y que de repente ya mi lectura diaria era periódicos deportivos y, o sea, de viernes o jueves, no sé, que hubiera partido, me iba con mis amigos de la universidad a los partidos, y los fines de semana, y sábado, o sea, o domingo, lo que fuera, ¿no? Y ahí fue donde dije, me gusta
esto del deporte y creo que puedo combinarlo perfectamente con lo que quiero hacer, ¿no? Y entonces de ahí surge ya la idea de periodismo deportivo. O sea, dije, es un match perfecto. Yo, por más que quisiera, ya estoy grande, 20, 10, pero ya como para empezarme a dedicar a un deporte, o sea, como de yo practicarlo. Además, nunca he sido muy habilidosa, he de aceptarlo, ¿no? Entonces decía, a ver, ¿cuál es la mejor forma de estar involucrada en el deporte sin ser yo la deportista, pues contando sus historias, ¿no? Entonces de ahí fue donde dije, periodismo deportivo. Y llegas a la universidad y Ajá. estudias comunicación. Exacto. Y empiezas a tomar camino hacia periodismo deportivo. Sí. ¿Cómo eran tus compañeros? Y te voy a decir por qué. Porque en mi universidad, yo también estuve en periodismo, todo el mundo era cultura, política y deportes. Y yo el arroz negro era espectáculos, ¿no? Entonces todo el mundo era como de, no existe el periodismo de espectáculos. Y yo, claro que sí existe, claro, ¿no? Y entertainment me enseñó que existe. Pero había, o sea, entre mis mismos compañeros empezaba la competencia. ¿Cómo era contigo? Porque, a ver, sí, no quiero meter el factor, pero existe el factor de que soy mujer. Y existe también el factor de yo sé más que tú porque soy hombre. Te voy a decir algo. Creo que en esa época no lo sentía yo tanto. Creo que al contrario, o sea, como que a mis amigos les encantaba que yo fuera la que, ya sabes, la que llegaba con el periódico, la que llegaba a comentar, la que se iba con ellos, te digo, al estadio y de ahí a lo mejor seguíamos la fiesta y yo con mi playera del América, ¿no? O sea, como que creo que mis compañeros en la universidad entendían perfecto como este rol, o les parecía como a lo mejor muy divertido como que tener una amiga que jalaba parejo con todo. Y en general, o sea, por ejemplo, me recuerdo perfecto, yo estoy en el SEC, ¿no? Y teníamos que hacer, por ejemplo, alguna campaña de radio. Entonces era como, ya sabían que aunque hubiera hombres en el equipo, yo iba a dar la sección deportiva, ¿sabes? O sea, como que ya estaba sobreentendido que a mí me iba a tocar esa parte. No, entonces como que todos me apoyaron siempre, incluso también la universidad, porque yo empecé a trabajar en Televisa cuando todavía estaba estudiando. Entonces, si de repente yo faltaba o era de, me tengo que ir porque tengo que ir al aeropuerto porque va a llegar tal deportista y voy a cubrirlo, me apoyaban bastante. Entonces, sí, creo que en ese sentido, o sea, en la universidad nunca noté esa parte. Ya después es otra historia, pero en ese momento, no, como que todo era buena onda, todo era, no sé, como, pues sí, más como ese ambiente orgánico. De una amiga que le encantan los deportes y que se sienta en la mesa con todos a hablar del partido, ¿no? Porque también tienes esta vibra, o sea, me da, de que no eres, o sea, chance no eres competitivo y chance no llegaste en un plan de yo sé más que tú. No. Simplemente fue como muy natural y fue muy, esta soy yo. Y si tenía que preguntarles algo, les preguntaba, O sea, como, oye, pero ¿viste qué pasó y qué opinas? O de algún deporte que a lo mejor yo no entendiera y, oye, ¿cómo se dice esto? O ¿cómo, no? Como que siempre he sido súper preguntona. Yo no sé si eso ha sido bueno o malo, porque mucha gente, justo, o sea, como que si tú preguntas, es como, esta ni sabe de qué hace aquí. Y al contrario, o sea, para mí el preguntar es como nutrirme de, pues, la gente que a lo mejor tenga más experiencia o que me lo pueda explicar de una forma mucho más fácil para mí entender, para yo después poderlo explicar, ¿no? Me encantó que me hice el cue para hablar de Televisa y me encantó que me acabas de decir que fue como que en la misma universidad que surgió lo de Televisa. ¿Me puedes contar más? Porque a veces creo, igual y estoy equivocada, pero creo que a veces desde la universidad son los mismos compañeros y son los mismos maestros los que empiezan a ver tu talento y te empiezan a jalar, no forzosamente porque tengas un apellido. Sí, no, a ver, creo que yo te digo, tenía como muy claro hacia dónde iba, ¿no? Entonces era típico de, oye, tienen que hacer una entrevista, pero pues sí la tienen que hacer, no tienen que hacer la entrevista a alguien. Y ya sabes que el compañero, pues a su papá o al primo, y yo fue de que no, yo voy a ir a entrevistar al ruso Brailovsky, ya sabes, así de que entonces lo conseguí, fui, le hice la entrevista, porque pues yo sabía que, o sea, que quería hacer algo así. Entonces el ruso, como esa imagen de americanista, pero pues también estaba en los medios, pues pude contactarlo y pues ese era como, bueno, pues ahí está mi tarea, ¿no? Pero después de eso sí, justo en empezar a tocar puerta, ¿no? Porque es también
es muy difícil. O sea, no es que sales y de repente, ay, mira, entró a Televisa, qué fácil está. No. O sea, toqué puerta en todos los medios que existen, ¿no? O sea, escrito, radio, televisión. Y en todos era, no, es que ahorita no, es que tal. No, mira, mejor termina de estudiar y después nos buscas. Y así, incluso cuando empecé, o sea, cuando llegué a Televisa, yo le había dado mi currículum. O sea, mi currículum era, o sea, estudiante, ya sabes. Había estado haciendo unas cosas con la revista de la escuela, prácticas profesionales en ese momento. Una productora que tenía como sus oficinas ahí en el SEC, hacía como la parte de televisión, o sea, te estoy hablando hace muchos años, de medio tiempo. Entonces era medio tiempo TV, entonces mis prácticas profesionales fueron como en esa productora, como asistente de producción, entonces también iba y veía a los que hacían las entrevistas y ayudaba a conseguir las entrevistas y pues ahí estaba como metiéndome. Entonces ese era mi currículum, ¿no? Y cuando, o sea, te lo di a en ese entonces a Salim Chartuni, que además, bueno, yo soy de ascendencia libanesa, él también, entonces lo conozco por eso. Entonces un día llegué en el club y yo, oye, pues tú que estás en Televisa, ¿podrías dar mi currículum? Y él de que sí, claro, ¿no? Y después fue una maestra que me dijo, oye, a mí me dijeron que lo mejor que puedes hacer para entrar a Televisa es hablar. O sea, que directamente hables y que digas, quiero esto, ¿no? O sea, me interesa hacer esto. Y pues así lo hice. O sea, hablé así de que conmutador, hola, ¿me comunica deportes? ¿No? Y en ese entonces, bueno, me comunicaron con Raúl Sarmiento y me acuerdo que Raúl me dio 28,000 largas. O sea, era de que hablaba y yo, oye, mira, es que esta semana, no sé, es jornada doble y estamos bien complicados. Háblenos la próxima semana. Y ahí estaba yo. Oye, estoy saliendo de vacaciones en este momento. Háblame en 15 días. Y ahí estaba yo a los 15 días. Y así 5 veces. Y hubo una que dije, ¿sabes qué? Si ya me dice otra vez que no, yo tengo que entender que pues es un no. O sea, ya. Y ese día me dijo, fíjate que mañana vamos a empezar unas prácticas profesionales. Van a ser, si no me equivoco, eran 3 meses como de prueba. Y pues de ahí los que estén, pues vamos a elegir quién se queda. Entonces pues al día siguiente yo ya estaba ahí. Y efectivamente fueron esos 3 meses. Nos quedamos, creo que empezamos 7, 8, nos quedamos 3. Y de ahí empezó ya toda la historia. Pero claro, como yo seguía estudiando, y es ahí donde viene el cambio. O sea, sí, yo quería fútbol y porque era como mi primer amor. Pero como yo estaba estudiando, no me daba tiempo de cubrir los campamentos de fútbol, ¿no? Entonces, yo estudiaba en las tardes y en las mañanas eran más de las conferencias de otros deportes. Y en otros deportes, pues obviamente está el automovilismo. Entonces fue de ahí donde empecé a cubrir pues algunas notas de automovilismo, de tenis, de box, bla, bla, bla. Y un día creo que ya me estoy adelantando en la historia, pero ve. Un día literal estaba yo de guardia, porque también como reporteros pues hacemos guardia, y me dicen de que, oye, pues revisa los resultados de Checo Pérez, Esteban Gutiérrez y Memo Rojas. Me acuerdo perfecto. Y entonces era Checo en GP2, Esteban en GP3 y Memo Rojas en el Endurance, ¿no? Y de ahí no solté a Esteban y a Checo. Bueno, Memo también, pero sobre todo por cómo después se fue encaminando ya mi carrera. No lo solté pues por lo que estaban haciendo, ¿no? Como estos jóvenes que estaba peleando Checo el campeonato GP2 contra Pastor Maldonado, Esteban por el título en GP3. Entonces de ahí como que me empecé a involucrar con ellos mucho. Y entonces ya no era que me lo dejaban como un request, ya era de que yo sabía que iban a competir y que si así me tocara entrar a las 4 de la tarde, yo a las 8 de la mañana estaba en la redacción para poderles hablar tiempo Europa y que me dieran su declaración después de cada carrera, ¿no? Entonces de ahí fue como que ya fue un año, 2010, porque yo entré en Televisa en 2010, donde empecé a seguirlos y empecé a crear como, pues, hacerme como de esa fuente, ¿no? Por decirlo así. Te escucho y escucho una mujer súper decidida y una mujer que siempre supo que quería. ¿Te sigue pasando eso? A veces, a veces. ¿Te llega el impostor de repente? Sí, muchísimo. ¿Y qué haces? Muchísimo y es durísimo. Es horrible. Es horrible. Y sabes que también, para ser muy sincera, a veces no ayuda a las redes sociales, ¿no? Gran tema. Por un lado está el que te va a decir, wow, eres lo máximo, te amo. Y por el otro lado está el que te tira todo el hate del mundo.
Y desgraciadamente le hacemos más caso a eso. Y entonces es cuando empiezas a dudar. Y entonces, por ejemplo, al principio que me decías, es como, a ver, sí es una realidad, ¿no? Pues soy la única mujer que ha hecho 14 años en Fórmula 1 en México. Entonces, es como, a ver, nadie me ha regalado nada. Todo lo he trabajado. Todo lo he hecho, o sea, con una intensidad, porque hasta le pueden preguntar, o sea, Checo no saben cómo no me bajaba de intensa, de que hasta en la sopa le salía para hacerle entrevistas. Me decía, o sea, ¿qué haces aquí? Y yo, pues haciendo mi trabajo. O sea, ya sabes, de que saliendo del baño yo, oye, Checo. Y el Checo de, oye, ¿me das chance de entrar al baño? ¿Sabes? O sea, hasta la cocina me metía. Y creo que sí, muchas veces pasa cuando de repente tienes esas dudas, o cuando tengo esas dudas, justo vuelvo como a ese lugar, ¿no? Como a ese lugar en el que empecé, como que me acuerdo del motivo por el cual empecé, y trato de hacer como esa película en mi cabeza de estos, bueno, o sea, son 15 años de carrera, pero bueno, realmente 14 en Fórmula 1, porque fue muy rápido, o sea, yo empecé, te digo, en 2010 a hablarles y demás, y en 2011 ya fue de, pues inicia la Fórmula 1, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya estaba Checo ahí como piloto titular de Sauber, Esteban como piloto de reserva, y al principio sí fue un poco esa competencia, porque, o sea, había obviamente compañeros que reclamaban que esa era su fuente, que el automovilismo era su fuente. Y está bien, o sea, llevaban muchos años más en la empresa y muchos años más en periodismo, y de repente pues llegó esta chavita de la nada a cubrir a pilotos, pero de que más ellos no les hablaban, ¿sabes? O sea, ellos sí cubrían automovilismo, pero no les hablaban cada 8 días, ni cada fin de semana, y yo sí lo hacía. Entonces, de repente llega la hora y pues yo me voy a Australia. Primero a Valencia, a la presentación del Sauber. Y después al debut en Australia. Y empezamos como a campechanear. Y al final, después de algunas carreras, pues fue de que, no, pues la acreditación es para Giselle, ¿no? Entonces, pues sí me gané algunos enemigos. Y algunas cosas y situaciones. Cuando yo empecé, o sea, para mi primer viaje, por ejemplo, me acuerdo perfecto que alguien me dijo, oye, pero pues ¿cómo le vas a hacer? Porque, o sea, imagínate, o sea, cuando un reportero viaja con un camarógrafo, cada quien se queda en un cuarto separado. Y a mí me aplicaron la de, oye, pero pues ¿cómo le vas a hacer? Porque pues todos los camarógrafos son hombres y pues no te vas a quedar en el mismo cuarto con él, ¿o sí? Y yo, pues claro, como en mi querer hacerlo, y yo, pero podemos conseguir un camarógrafo mujer. Hay muchas, o sea, yo consigo una camarógrafa mujer con tal de ir y cubrir, ¿no? No, es que sabes que es bien complicado porque pues hay que darlos de alta y entonces esto, y yo, no manches que por ser mujer, porque no me voy a quedar a dormir con un camarógrafo, ¿sabes? O sea, entonces yo decía, ¿cómo es posible que por ser mujer no voy a poder cubrir eso? Entonces salí como de esa conversación y entonces me fui con uno de los compañeros y le digo, oye, ¿tú te quedas con el cámara cuando viajas? Dijo, no, G, cada quien tiene su cuarto. Y yo, ok, ya entiendo. El pasivo agresivo. Ya entiendo por dónde va esto. Uh-huh. Y, o sea, obviamente viajé con camarógrafos y cada quien tenía su cuarto, ¿sabes? O sea, cada quien su mundo, ¿no? Entonces, pero sí, o si conseguía una entrevista o conseguía algo, también alguna vez me dijeron que a ver si no iba a salir con mi domingo 7. Y mi domingo 7 yo era, ¿qué es eso? ¿Qué es eso del domingo 7? Entonces llegó una compañera y me dijo, no vuelvas a permitir que te digan eso. Y yo, es que, ¿qué es eso? Yo no entendía qué era. Me dice, tu domingo 7, que no vayas a salir embarazada porque te están dando una entrevista. Y yo, ¿qué? O sea, la verdad sí, madre. Sí. Y obviamente por ser la niña fresa, no creían en mí, ¿no? Porque esta seguramente solo viene a quedarse fama, no va a aguantar. Y yo no voy a aguantar, ¿qué? Una guardia de 6 a 12 de la noche en viernes, claro que la aguanto. Y toma, que ahí estaba. Que justo, gracias por hablar de esto, porque yo me acuerdo que fuiste de las primeras mujeres que empezaron a aparecer a cuadro hablando de deportes. Tú, o sea, tú sí crees, yo sí te veo como una persona que abrió puertas, que sí fue como de, pues sí, las mujeres pueden hablar de deportes en televisión nacional,
a las 10:30 de la noche un domingo. ¿Te sientes así? ¿Te lo han dicho? Es que te voy a decir, sí había otras mujeres. Claro. Lo que pasa es que creo que ha ido cambiando como la forma, y con eso quiero decir, a ver, creo que para todos hay, ¿no? O sea, hay gustos para todos y en la televisión sobre todo, entendiendo lo que es la televisión, ¿no? Pues hay gustos para todo. Pero sí creo que la mujer en el periodismo deportivo ha ido evolucionando. Antes era más considerada una imagen y ha ido evolucionando. Entonces, y creo que sobre todo las mujeres, porque había reporteras que estaban antes que yo, justamente estaban muy en otros nichos. O sea, no era, por ejemplo, o sea, para fútbol era más la imagen. Y las reporteras estaban más en otros deportes, ¿no? Para a lo mejor en deportes olímpicos o, como te digo, en tenis. Porque yo tuve muchas compañeras muy buenas, pero que a lo mejor nunca se les daba esa oportunidad porque cubrían justamente otros deportes que para México a lo mejor no son tan relevantes o tienen que estar como en ese momento de Juegos Olímpicos o de, ¿no? Para que sea un deporte que llame la atención. El mismo automovilismo, ¿no? O sea, claro, cuando porque llego con Checo a ese mundo, pues era el boom de un mexicano en Fórmula 1. Pero antes, a lo mejor en otras cadenas que tuvieran como esa tradición, pero igual era un mundo muy de hombres, ¿no? O sea, era como el club de Toby en el automovilismo. Entonces sí, pero sí creo que ha evolucionado. Sin duda creo que ha evolucionado y tengo la fortuna, porque también como dices, a ver, a lo mejor hay mucha competencia y todo. Sí existe, no les voy a decir que no, que todo es miel sobre hojuelas, pero creo que he hecho muy buenas amigas que se dedican a lo mismo. Y yo creo que por lo mismo, porque entendemos en dónde estamos paradas y cómo funciona el negocio. Entonces, claro que hay competencia, claro que está la que te va a ver feo y la que te va a meter el pie, pero también, de verdad, que mis mejores amigas han salido ahora sí que de estar en el mismo camino. Qué padre. ¿Faneas cuando está? O sea, ¿cómo es esta línea entre estoy conociendo a un ídolo y lo tengo que entrevistar? ¿Faneas? ¿Te toca? Ya no, pero es muy normal. O sea, es muy normal. O sea, es obvio. Sobre todo cuando empiezas. O sea, yo me acuerdo justo estos que te digo, estos test en Valencia, cuando la pretemporada de Checo, que en una me encontré a Felipe Massa y yo, ¿me puedo tomar una foto contigo? Porque claro, era mi primer cobertura de Fórmula 1. Yo no sabía cuántas veces más iba a estar ahí, ¿no? Incluso me acuerdo que a un compañero le dije, o sea, fui a esa cobertura, creo que después hice Australia, y él a la que sigue, no me acuerdo cuál fue, y le dije, oye, por favor, cómprame, sin ser yo, o sea, porque ni siquiera es que Ferrari sea mi equipo, pero era como, pues Ferrari, Fórmula 1, please, cómprame un chaleco de Ferrari. Me decía, G, pero pues tú vas a ir, yo no sé si vuelva, pero por favor, yo quiero mi chaleco rojo de Ferrari. O sea, ¿sabes? Que no, o sea, y hasta lo usaba y así. Ahorita es muy raro, o sea, no me vas a ver con algo de algún equipo y así, o a menos de que, no sé, sea una gorra edición especial de la no sé qué o algo así, pero es muy normal. Pero sí creo importante que debes de mantener esa línea cuando ya estás ahí, ¿no? Y es muy normal también ponerte nervioso. O sea, la vez que entrevisté a Rafa Nadal, Rafa es mi máximo, o fue porque ya se retiró, en el tenis. Y yo veía el tenis por Rafa. Entonces, cuando pude entrevistarlo, claro que me moría. O sea, me moría y terminé la entrevista y lloraba de la emoción y de, ¿sabes? Es muy normal, o sea, todos somos humanos. Y creo que el que está en periodismo deportivo también es aficionado. O sea, es que malo fuera que no fuéramos aficionados. No te digo, o sea, es encontrar esa pasión que te lleve a estar fuera de casa muchas veces, a perderte eventos importantes, a bomberazos que de repente estás o sea, no sé, en una vacación o en algún evento o en algún momento que piensas que no va a pasar nada y de repente pasó algo y tienes que salir corriendo, ¿no? Entonces, te digo, trato de no y cuando a veces muchos jóvenes me preguntan eso, les digo, a mí creo que, o sea, creo que yo aprendí, me acuerdo perfecto de esa foto de Felipe, pero creo que si la veo, o sea, como que digo, a mí me gusta más y creo que da más orgullo decir, tengo una foto entrevistándolo que la foto de fan, ¿sabes? Entonces, que si
si tú empiezas en esta carrera, pues piensa en eso, o sea, piensa cómo quieres ser recordado, como me choca el término, pero un report fan, que al final el deportista va a decir, este es un fan, ¿no? O alguien con el que pueden entablar una conversación y que, qué padre, tengo una foto entrevistándolo, ¿sabes? Como que abrimos ese, ¿no? Como ese camino hacia una carrera más a largo plazo. Y también ahora hay que entrar con las redes sociales, ¿no? Claro. O sea, las tuyas son extremadamente profesionales, y ahorita voy a entrar a un tema de nuevo personal. Pero justo también creo que tú entraste y tú empezaste... para mí, de nuevo, te lo repito y no me cansaré de decírtelo, que tú abriste la puerta para que las mujeres estuvieran en pantalla. Pero también entra ahora la parte de Instagram, de TikTok, de redes sociales en las que tú hablabas de esta onda reportero fan, pero pues ahora también existen los reporteros influencers, o sea, claro. Y a mí me encanta que, o sea, somos de la misma edad, entonces me ha tocado ver cómo todo está evolucionando. Y me encanta que tú eres de verdad muy profesional y dejas que tu trabajo hable, al menos en redes sociales, porque cualquiera que abra tu muro de Instagram se da cuenta que sí, estás conduciendo un evento de Fórmula 1 aquí en México o estás entrevistando a X o Y, pero me encanta que me dice como esa clave de decir, soy yo entrevistando y no soy yo faneando. Claro. Y eso habla muy, muy bien de ti. Ahora, te quiero hacer una pregunta que yo sé que a los hombres no se les hace, y se enfoca mucho en las mujeres, pero ya eres mamá. Y hablabas de los bomberazos y hablabas de que muchas veces tienes que dejar X cosa personal por ir a cubrir la nota. ¿Cómo va ese balance? ¿Cómo lo tomas tú? ¿Cómo has logrado no renunciar? Porque, bendito Dios, ya no estamos en los años 50 para decir o soy mamá o claro, sigo trabajando, pero ¿cómo le haces? Mira, creo que el apoyo de mi familia ha sido fundamental. O sea, sin ellos no podría estar en donde estoy después de ser mamá, ¿no? O sea, tiene 2 años mi hija. Y encima no vivo aquí en México, vivo en Los Ángeles. Entonces todavía complica un poquito más la logística porque allá pues estamos mi esposo, mi hija y yo solos, ¿no? No tengo a mi mamá, no tengo a tíos, no tengo, ya sabes. Entonces, pues sí, digo, primero obviamente a mi esposo, cuando me toca ir a trabajar o no, pues tratamos de compensar los horarios o ver la forma de cómo acomodarnos para poderlo hacer. Y cuando me toca viajar, que muchas veces coincide que a los dos nos toca viajar, sí, por ejemplo, mi mamá ha sido, o sea, lo máximo en este proceso, porque pues ya sea que va a Los Ángeles o que le traigo a mi hija y pues se queda con ella. Y sí me acuerdo perfecto, por ejemplo, yo empecé con Fox el año pasado, o sea, 2023. Y cuando estaba en esta negociación, claro, Sofía ya tenía 6 meses, un poquito más. Entonces que le hablé a mi mamá y le dije, a ver, ma, me están ofreciendo esto. Pero si tú me dices que no me puedes ayudar, yo no lo tomo. O sea, es que ¿con quién voy a dejar a mi hija? O sea, son 5 carreras. Obviamente todo esto, pues también, o sea, Fox quería que yo hiciera más carreras. O sea, que incluso casi que de que todas. Pero, pues, imposible, ¿no? Entonces le dije, a ver, llegamos a un acuerdo, serían... En ese estábamos viendo 5, 6, no sé, a lo mejor 1 por mes, ¿no? Estamos en este proceso. Pero si tú me dices que no, yo no lo hago, ma. Porque ¿quién me ayuda con mi hija? O sea, no se la voy a dejar a nadie más que no seas tú. Y te digo, a lo mejor mi esposo podría en unas, en otras, pero no. Y me dijo, no, va, yo te ayudo. Entonces sí ha sido una parte muy importante el tener como el apoyo de mi familia para ¿cómo se llama? Para poder seguir con esto. Sin Tu duda. hija está muy chiquita y todo, pero Sí. ¿cómo te ve? Bueno, ya empieza a ubicar en qué trabajo, creo, porque ve los coches y entonces dice carreras y mamá, y las carreras, mamá. Y entonces cuando estoy haciendo, por ejemplo, Fórmula Latina, el podcast de Fórmula Latina, llega y me dice que ella quiere salir y que ella quiere hablar con Diego, con Juan, con Cris. Sí, pues obviamente me ha visto en la tele, entonces empieza a gritar y mamá, hola mamá, ¿no?
creo que, bueno, para mí siempre lo he dicho, yo quiero que mi hija, el día que entienda quién soy, que esté muy orgullosa de quién es su mamá. Eso es lo que, como que mi objetivo de vida. Sí, sí, va a ser. Y o sea, profesionalmente, ¿cómo te sientes? Y como mamá, ¿cómo te sientes que tu hija ya diga, ay, mamá? O sea, que neta te admire. A ver, volvemos a lo mismo. Sí está muy chiquita y a lo mejor todavía no entiende la magnitud de, ¿no? Pero al final es eso, o sea, como que yo quiero que el día que ella razone que su mamá está en la tele o que está entrevistando, que se tiene que ir a trabajar a lo que sea, que lo haga con ese orgullo de decir, esta es mi mamá, ¿no? Entonces, pues, es increíble cuando eres mamá cómo te cambia el chip. Siempre tuve muy claro esa parte de cuidar mucho mi imagen y tratar de ser muy profesional, como, o sea, primero por mí, ¿no? O sea, por yo sentirme segura, por yo como que hacer un reflejo de lo que soy, de mis valores, de todo lo que he aprendido de mi familia, ¿no? Ese es como que el número 1. Y número 2, pues sí, también, o sea, como que digo, a ver, me siento también representando a muchas mujeres y qué mejor que hacerlo de la forma que creo que hasta hoy lo he hecho, ¿no? Como de una forma, te digo, como muy profesional, tratando de poner en alto el nombre de todas las mujeres de México, de todas las periodistas, porque sí ha sido un proceso difícil. Y aún, o sea, aunque lleve 15 años, sigue habiendo el que a lo mejor no sabe de este proceso y que es muy fácil que, porque tienes un error, juzgue todo lo que has hecho en 15 años, ¿no? Y que te manden a la cocina y que te digan que tú no aportas nada y que, o sea, que no entiendan, a lo mejor ni siquiera puedan diferenciar una entrevista, un one-to-one serio, que a lo mejor tienes que sacar la nota, a lo mejor mucho de lo que luego hago, que son dinámicas para sacarlos un poco de esa entrevista, que le voy a hacer 10 preguntas durante el fin de semana acerca del coche. Si tengo un one con él, no le voy a preguntar de la configuración, de los neumáticos y de más, sino algo que la gente conozca al piloto o al deportista de otra forma. Y hay gente que no lo puede ver, entonces es como que el insulto, ¿no? Entonces, te digo, he tratado de hacer caso omiso a eso, pero de tener una carrera como lo más, no sé si limpia puede ser, ¿no? Como lo más limpia posible. Quiero cerrar esta entrevista. Primero, gracias por estar aquí. Y quiero cerrar esta entrevista porque obviamente te estoqué. Así. Y me encantó un post que tienes que dice, atraemos lo que vibramos. ¿Qué atraes tú? ¿Y en qué frecuencia vibras? Pues espero que cosas buenas. Espero que cosas buenas. Pero justo eso, mira, me hablabas mucho de la competencia y de la envidia y de todo esto, que es una realidad que existe. Pero justo yo trato de, bueno, no trato, más bien, como que no es parte de mi vida, ¿no? Al contrario, como que trato de juntarme con los mejores para aprender de los mejores y de entender también como que la posición de cada uno, ¿no? Porque es muy fácil caer en las comparaciones y que si estás en un equipo que empiecen, es que él es bueno, pero ella es mala, pero tal, y es que este sabe y este no sabe. Y yo creo que cada uno y todos tenemos un rol en la vida y que hay que aprender a diferenciar eso y a vivir con eso, ¿no? Me gusta vibrar en gratitud mucho, porque creo que tengo mucho que agradecerle a la vida. Como te repito, nadie me ha regalado nada, todo lo he trabajado, pero creo que es muy importante agradecer, y cuando agradeces, más cosas llegan a tu vida. Totalmente. Y antes de que nos vayamos, porque el equipo me va a matar si no te pregunto esto, ¿qué opinas del adiós de Checo? Porque aparte es, o sea, digámoslo, eres cercana, lo has visto crecer y
se cierra se cierra un capítulo y también quiero suponer que para ti implica también un cierre. Sí, claro. Han sido unos meses difíciles y emocionales porque, pues te voy a decir, claro, yo ya lo veía venir, ya sabía que esto iba a pasar, ¿no? No, no quiero sonar a que, ay, sí, ya, no te hagas la que ya sabías, ¿no? Pero había muchas cosas, por ejemplo, en el Gran Premio de México, muchos detalles que después de tantos años ahí empiezas a notar diferente. Entonces, sabía que algo venía, ¿no? Y después, pues, entre las declaraciones y lo que vas sabiendo y demás, es duro. Y te voy a decir, creo que lo que más se me hace que es duro de todo esto, la forma. Creo que para Checo, creo que Checo no se merecía una salida así. Que ojo, no sabemos qué vaya a pasar, ¿eh? A lo mejor regresa, a lo mejor no, a lo mejor va a correr otra cosa, a lo mejor se retira. No sabemos. Hoy está como en esa pausa. Pero creo que la forma no fue la correcta por 14 años de carrera. 2, desafortunadamente la Fórmula 1 es muy fría, ¿no? Y hay equipos más fríos que otros. Y creo que se deberían de haber hecho mejor las cosas para darle un lugar en la historia de Fórmula 1 que se merece. Hasta por el orgullo. Yo siento que Checo hasta por un tema de orgullo, ¿no? Obviamente él no se quería ir, eso está clarísimo. Él no se quería ir, él quería seguir corriendo y ese era su objetivo, ¿no? Continuar y acabar ese contrato y demostrar, porque a Checo no se le olvidó manejar. No es que Checo no supiera lo que estaba haciendo y demás. Creo que fueron diversos factores que lo fueron afectando, aunado a la presión, que obviamente pues, la presión siempre es una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, ojalá tenga la oportunidad de pues sí, de sanar esa parte como del orgullo y del coraje mexicano, que siempre además lo demostró muy bien y fue, creo que un héroe nacional y un ídolo que nos enseñó a luchar contra las adversidades, porque no solamente son los 4 años en Red Bull, es toda su carrera en Fórmula 1, siempre fue el piloto que con autos que no eran competitivos hacía cosas increíbles, ¿no? Se subía al podio, los 3 podios con Sauber, después con Force India, y esa victoria de haberse ido al último lugar y terminar ganando en Sakir, ¿no? Que lo catapultan a Red Bull. Son muchas cosas que ha hecho o que hizo en su carrera, no quiero hablar en pasado, que ha hecho en su carrera y que creo que deberían de haber sido, te digo, si es que es el final, despedidas de otra forma, ¿no? Pero él debe de estar muy orgulloso de todo lo que hizo, de estos 14 años, incluso desde antes, porque no es que solamente su carrera empezó en Fórmula 1, desde antes, y que él lo sabe, porque así siempre nos lo dijo, él está seguro y confiado de que él lo dio todo. Y que se quede con eso, ¿no? Con las grandes alegrías que nos dio, con que nos hizo vibrar, que nos hizo cantar el himno, que nos emocionó a todos. Y para mí la verdad es que ha sido un honor poder haber estado en esos 14 años con él, poder haber podido contar su historia y pues sí, formar parte de ese cachito del mundo de Fórmula 1. 14 años nada más. Leve. Giselle, gracias, pero antes... ¿te gustaría decir algo más? Darnos un consejo. A mí sí me gustaría que nos dieras un consejo de vida, de algo que a ti te ha funcionado, de algún consejo que alguien te dio y que sea mantra de tu vida. Que nunca se den por vencidos en lo que son sus sueños. O sea, simplemente creo que una vez que tengas algo en la mente, lucha por él. O sea, sigue tus sueños, ¿no? Así como Checo me juzgaba de intensa, bueno, pues sean intensos también, ¿no? Vayan por lo que quieran. Y no importa si cambian de opinión, porque muchas veces es como, oye, pero es que ya hice esto, pero no, la verdad quiero otra cosa. Es válido ir por otra cosa, ir por lo que quieran.
toquen puertas, no solamente es una, te digo, yo toqué muchas puertas antes de poder entrar a Televisa, que después se dio el canal de Fórmula 1 Latinoamérica y después ahora Fox. Han sido muchos años ya, pero todo ha sido así, de perseverancia, de tocar puerta, de no quitar el dedo del renglón. Obviamente los medios son muy competidos, hay mucha competencia en cuestión de que todos quieren estar ahí, entonces son pocas puertas las que se abren, pero eso, toquen puerta, no se den por vencidos y sigan sus sueños. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos.